Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa la hora que esté disfrutando este contenido que estamos haciendo con mucho cariño para ustedes. Aquí con mi hermano Sandy Sabiñón. Hermano Pedro, duro. ¿Cómo te sientes? Feliz, porque por fin iniciamos Así No es. Riesgo Podcast. Así es, el así primer es. episodio, Un yo creo sueño que, hecho realidad. Así es, yo creo que la audiencia y los redes videntes requieren, ¿no?, una explicación que sea breve, ¿no?, de cómo nace, cuál es la historia de este podcast. ¿Tú quieres que te sea sincero o te quieres que te lo ponga medio técnico? No, la gente sabe que tú me involucraste, ¿eh? Mira, esto nace en una sala de espera de la jurisdicción inmobiliaria y haciendo fila en la DGI, hermano. Ah, no, pero se le puede Nosotros hacer una película a nosotros esto, trabajábamos ya. en una institución bancaria donde registrábamos las garantías. Y ahí, hermano, esperando en fila, pues nosotros pensando en qué podíamos hacer para iniciar a escribir de las áreas que nos compete, o que realmente soy abogado de carrera, pero tengo una cartera en corretaje hace muchos años. Qué bueno que mencionas lo de los abogados, porque tenemos una sección también. Me gustaría que explicaras lo del tema de Aprende Derecho y cómo Sí, vamos a así es. fusionar Así es, el mira. tema de los corredores de seguro y el tema de derecho, que van vinculados, ¿no? Sí. No Riesgo como tal iba a ser una columna en el periódico y una cuenta de Instagram de entrada. Pero tengo que agradecerle de verdad a mi hermano Albert Mena, mi compadre y amigo, Sí, que está luego por que ahí, el iniciamos, hermano sí, Albert está que por luego ahí. que iniciamos, hermano, está aquí con nosotros. Luego que iniciamos el proyecto de Albert, el clan de Albert Mena y su clan, pues él me dijo, Pedro, primero yo le dije a Albert, yo creo que 6 meses sería el tiempo prudente para yo empezar a manejarme ante las cámaras. No tenía la experiencia o no la tengo realmente. Sí tenemos química, él y yo. Y él me decía, bueno, Pedro, yo creo que no es 6 meses, tú tienes que iniciar ahora. La gente no quiere leer. Te puso un reto, Olvídate de eso, vamos a hacer un programa, vamos a hacer un podcast y vamos a darle para allá. Claro, en los riesgos vamos a estar hablando todo tipo de riesgos financieros, riesgos asegurables. Vamos a trabajar aquí con las personas de corretaje de seguros, los asesores, promotores, ARS, riesgos generales, suscripción, reaseguro, todo un mundo en el tema de corretaje, claro. Y la parte legal, que no la puedo abandonar nunca jamás, es ya la parte con los abogados y los magistrados. Vamos a trabajar aquí diferentes figuras jurídicas. Excelente. Y demás. Y va a ser realmente creo que lo que le vamos a entregar al público es algo de mucho valor. Y Vamos antes a de que agregar pasemos con el invitado que tenemos para el primer episodio, Sí. Brevemente, el concepto de educación no riesgo, ¿a qué tú te refieres con eso? Porque veo que lo mencionas en la introducción varias veces. No, lo que te decía era educación en riesgo. Exacto. Nosotros, Anchor Group, que es el proyecto personal, pues tenemos una fundación donde nuestro enfoque es el tema de educación en riesgo, que es tú poder ir a donde ese pyme o donde ese empresario y poder identificar hallazgos y de las mismas pólizas que ellos tienen, a veces poder formarlos y poder educarlos para que esos siniestros no lleguen. Entonces, por eso hablaba de educación en riesgo. Allá tenemos la firma de corretaje, que es Anchor Group Corredores de Seguro, y la parte legal. Sí, realmente por eso, esa es la idea. Bueno, no más palabras, magistrado. Vámonos con el plato fuerte, ¿verdad? Vámonos con el plato fuerte. Aquí tenemos a mi amigo, hermano, compañero de larga data, hermano y amigo Francisco Severino. ¿Cómo estás, hermano? Placer verte, ¿Todo bien? Hermano, placer. bienvenido. Placer. Gracias. Esto surge de una idea realmente también. Nosotros tuvimos esta idea prácticamente en común en Puerto Rico, ¿no lo recuerdas? Eso es así. Vamos a estar hablando el tema de diferencia de corredor de seguros y analista de riesgo. ¿Cuáles son las diferencias? En principio, la primera pregunta sería definir el tema de riesgo, aunque ya Pedro en el preámbulo dijo algunas aristas. Me gustaría que tú como técnico pudieras profundizar al respecto. Hola. Primero que nada, gracias por su tiempo y su espacio en este distinguido programa. Mira, esto es bien sencillo. El riesgo en el área del formato técnico es la incertidumbre ante un fortuito que tú no quieres que te ocurra. Correcto. Si lo decimos en una palabra llana o clara, sería lo que tú no quieres que te pase. O lo que, si te pasa, ¿qué tú tienes que hacer para quedar de una forma estable y que ya sea tu negocio o tú en carácter personal puedas seguir trabajando y operando de esa forma? Pero hay un asunto como filosófico ahí, porque lo que tú no quieres que te pase es algo que no ha sucedido, pero que ya tú lo tienes en tu imaginario. Entonces eso lo aseguras. Eso es lo que se llama el nivel de incertidumbre. Excelente. Entonces, el nivel de incertidumbre es lo que tú vas a buscar, y hay unas fórmulas matemáticas para tú saber tu nivel de incertidumbre en X o Y negocio.
todos tenemos riesgos. Nadie está exento de la riesgos. vida es un riesgo. Es un ejercicio actuarial que lo vamos a hacer después. tiene que sí. ver, porque Severino es actuario también. Cuenta conmigo, cuenten conmigo. Pues mira, hay un marco de riesgo que es bien importante. Todos tenemos riesgo operacional, okay, aunque seas un individuo, porque tienes un hogar, tienes una casa, puede pasar algo en la operación de tu hogar. Tú tienes un riesgo organizacional, aunque seas una familia, tu familia es una organización, qué exposiciones puede tener, y riesgo financiero, que como bien es muy importante, que es la parte de la protección de tus activos y salvaguardar tu patrimonio personal, por lo que has trabajado Entonces, tanto. en ese contexto, ¿qué es un analista de riesgo? ¿Y cuál es su función, no? Mira, el analista de riesgo identifica, analiza y da un tratamiento de riesgo a esas incertidumbres que tú puedas tener o esos eventos que tú no quieras que te pasen. Ok. Entonces, ¿qué sería entonces el riesgo asegurable? Pues mira, cuando hablan de riesgo asegurable, es bien importante tener en perspectiva que el riesgo asegurable es lo que tú estás transfiriendo al riesgo que tú no quieres asumir. Eso es para que me vaya llevando lo que es el corredor, ¿verdad? Porque entonces, como tenemos analista, quiero que me hable ya como el riesgo asegurable, me vaya llevando el campo del... Sí, exacto. Mira, es importante, existen muchos tipos de corredores, hay, valga la redundancia, hay un corredor que se prepara, que estudia y se forma y puede ser corredor y analista de riesgo. Ok. ¿Okay? ¿Y el que no se prepara? Paréntesis. Carlos Severino se me pasó. De hecho, mala mía. ISO 31.000, analista de riesgo certificado, más de 25 años de experiencia. Que de verdad que no, pero siga, magistrado. No, pero espérate, ese logro lo han obtenido muchos aquí en República Dominicana o eres el único. No, existen más ISO 31.000 en el país, en República Dominicana. Pero es un privilegio. Es un privilegio. Tenerlo aquí es un privilegio también. Excelente. Volviendo al tratamiento del riesgo, es importante saber que nosotros tenemos que... Lo primero que tú haces en el riesgo es identificar, ¿ok? Tú vas a enlistar qué riesgos tú tienes, qué tú no quieres que te pase, o si te pasa, cuál es el peor de los escenarios cuando tú identificas riesgos. Es bien importante. Imagínate un semáforo, rojo, verde y amarillo, ¿ok? Rojo, amarillo y verde, perdóname. Rojo, amarillo y verde. Y en ese mismo contexto tú puedes identificar tus riesgos, tú como ser humano, como persona. En ese parámetro es que nosotros hacemos un marco de referencia de riesgo. Primero se identifica, luego se hacen los hallazgos y luego se hace el tratamiento. En el tratamiento tú vas a ver qué quiero transferir, qué voy a emitir, qué voy a evitar y qué voy a lo que llamamos un tratamiento de riesgo o cómo lo voy a hacer. El tratamiento de riesgo, el más conocido que tenemos, es que la aseguradora, donde tú transfieres el riesgo, porque financieramente no puedes tener esa pérdida, lo transfieres a una aseguradora. No todos los riesgos se trabajan con seguros. Hay riesgos que tú puedes hacer un tratamiento internamente como políticas, manuales, educar, la capacitación es muy importante. Es bien importante la capacitación y la educación en riesgo. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de un buen corredor de seguro para que llegara a ser cuasi analista de riesgo? Pues mira, en función, para serte honesto, mi humilde opinión es que todo corredor debe estudiar un poco de lo que es el manejo de riesgo y la parte de analista de riesgos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el corredor va a trabajar con los activos de esa persona, va a trabajar con su familia, con sus exposiciones. Es importante que tenga una noción clara de lo que es riesgo. En riesgo hay una fórmula bien básica que es frecuencia versus severidad. ¿Qué tan frecuente yo tengo esta exposición versus qué tan severa puedo ser? Wow. Y en esa fórmula nosotros hacemos un marco para ayudar, obviamente, a ese asegurado posible o esa persona, ese cliente, a esa persona que le vamos a dar ese tratamiento de seguro. Escuchando todas tus explicaciones, escuchando las maravillosas explicaciones que has hecho, me surge la pregunta, el nivel de importancia que tiene un analista de riesgo para un emprendedor y para una persona que inicie un proyecto, una empresa. Es sumamente importante porque emprender un proyecto conlleva un gasto de dinero que quizás lo conseguiste con un préstamo, y te digo algo, con un Sandy, capital. Parte de lo que estamos haciendo aquí es eso. Aquí vamos a tener corredores, como dijo ahorita, promotores, agentes y emprendedores que lo que tienen es que ver el canal de no riesgo para prevenir todo lo que va a ser aquí un tema preventivo, en aspecto legal. Cómo tú puedes hacer un due diligence, cómo tú puedes levantar información para prevenir temas legales, riesgo legal, riesgo financiero, o sea que esa es la idea. Exacto. Realmente. Entonces, en base a ese contexto, ese análisis que hace Pedro, ¿qué importancia tiene
el analista de riesgo para un emprendedor o para un empresario también que está iniciando, ¿no?, un proyecto? Mira, en mi experiencia, lamentablemente, cuando el emprendedor comienza un proyecto, muchas veces piensa en el beneficio económico que le va a dejar, pero no se sienta muchas veces a ver qué riesgos tengo, qué exposiciones puedo tener, qué hace el manejo de riesgo o el tratamiento de riesgo. Cuando tú sabes a lo que tú te vas a temperar o qué riesgos tú vas a tener, tú mejoras tu competitividad. Tú puedes ser más competitivo porque ya tú sabes lo peor que te puede pasar o los posibles escenarios que pudieras tener. Y tú necesitas un analista que te pueda definir esa ruta de riesgos posibles. Sería lo más saludable y lo más prudente. Así es. Es importante. Y una pregunta, ¿qué tú le recomiendas? Bueno, en este caso no sería una pregunta, sería ¿qué le recomiendas tú a las personas que están disfrutando este contenido, que están construyendo una cartera, que están interesados en trabajar en el sector seguro, que están viendo este podcast? ¿Qué tú les recomiendas para que puedan ser buenos corredores, buenos agentes, posibles analistas? ¿Qué tú les recomiendas a ellos? Número uno, tienen que conocer de la A a la Z a qué se dedica su cliente o su posible asegurado. Tienen que conocer cómo lo hace, qué hace, en qué horario opera, qué debe hacer, cuáles son sus competidores, cuál es su mercado. Conocerlo completamente. Mire, el análisis de riesgo es tan sencillo como tú sentarte y escuchar. Todos llevamos un analista de riesgo adentro, todos. Porque usted no va a cruzar un semáforo en rojo, ¿verdad que no? No, pero espérate, porque me está poniendo a pensar bien chévere. Una pregunta, y no quiero sonar contradictorio o pesimista con esto, pero ustedes como analistas también, porque son vendedores también, para atraer un cliente, Depende. Como para atraer a un cliente, tú tienes que venderle una idea de un posible riesgo que él pueda tener dentro de lo que va a iniciar, dígase, en una empresa. O sea, no se da el caso de que ustedes, los analistas de riesgo, puedan crear falsos riesgos a futuro para atrapar al cliente. Mira, y es bueno que tú respondas a eso para que, que el oyente esté consciente de cómo relacionarse con un analista de riesgo. No, sin perder la idea, realmente eso que tú acabas de decir es una realidad en el sector. Porque muchas veces un cliente tiene un presupuesto para manejar riesgos y yo le puedo decir como corredor, mira, esto es un interés asegurable, esto, tus vehículos, tu responsabilidad civil, maquinaria de equipo. Y yo te puedo llevar a un punto que tu presupuesto entero se va en riesgos asegurables. Exactamente. O sea, no todo. Ahora, tú me dices, vamos a hacer una prioridad ahora, según tu operación, como bien decía el señor Severino, ¿cuáles son las prioridades realmente a asegurar? Y yo no puedo un pyme cogerle su presupuesto completo y asegurarle todo. Y sobre todo si es un emprendimiento. Por ejemplo, te dije ahorita, bien claro, imagínate un semáforo. ¿Qué tú vas a hacer con un cliente que tú estás trabajando inicialmente, que está aperturando? Tú le vas a enlistar y vas a analizar con él todas las áreas rojas de riesgo. Mira, como falso riesgo no existe lo que se llama un falso riesgo. Puede haber obviamente una exageración del riesgo. Qué bueno que me corriges ahí, exactamente. Es una exageración porque hay riesgo hasta tú pararte de esta silla y caminar a la salida, tienes un riesgo. Hay un riesgo, así es. Así que en esencia realmente es la importancia que tú le des al cliente o a esta persona posible asegurado, en el caso de ser tratado con seguro, de cuál es su necesidad real, y no sobrevalorar los riesgos o no básicamente inflar esos riesgos como tú me bien A ver si entendí. La clave es priorizar los riesgos, porque los riesgos siempre van a existir. Eso es así. Como tú dices, hasta que si tú te paras de aquí te puedes caer ahí. Pero la clave es priorizar. Mira, cuáles son los riesgos. Un análisis de riesgo, mira, ese extinguidor que está ahí. Excelente. La gente, ese está excelente. Eso es prevención de riesgo. Entonces, finalmente de mi parte, sí, así es. Para orientar nueva vez a los redvidentes, ¿cuáles son las diferencias precisas entre el corredor y el analista? Mira, el analista se va a enfocar en analizar, como te explico ahorita, lo que es la triangulación de riesgo. Riesgo financiero, riesgo operacional, y riesgo organizacional. En ese marco yo voy a ver todos los posibles escenarios que pueda tener. Eso no todos los corredores lo hacen. Algunos lo hacen. Certificados, que también puede tener alguna certificación. El corredor coloca el riesgo en la aseguradora. Cuando te digo coloca el riesgo, es lo que ustedes conocen como vender una póliza. Exacto. Pero la función
que yo veo de un corredor es que él coloca ese riesgo de esa compañía representado, yo te represento como cliente, y ese corredor representa los riesgos de esa entidad frente a la aseguradora. Ahora, cuando tú llevas esa póliza o esa suscripción, la aseguradora tiene un analista de riesgo también. Ah, mira, es un buen dato importante. Donde tú me estás presentando unos riesgos, pero el área técnica, el área de suscripción. Ese es otro tema. Tú sabes que esa silla es suya, como le dije. El área de suscripción. Déjame aclararle a Sandy. Acuérdate que tú no es un programa de temporada. Okay. Quédate ahí, hermano. De verdad que te agradezco tu tiempo. Estás invitado hay ya. Que dejar contenido para claro, episodio, departamento de suscripción, hablarte ahí de temas actuariales, hablarte ahí de... Bueno, casi te me metí ahí en tema de reaseguro, no, porque ya todavía no hemos llegado. Pero vamos a dejar eso para otra oportunidad. Para mí, una de las cosas más importantes que él dijo es la vinculación del tema con los emprendedores. Porque hay mucha gente que emprende y fracasa de manera permanente porque no entiende los niveles de riesgo que va a asumir. Y de verdad que ha sido un placer que tú explicaras esa parte. Como te dije ahorita, es bien importante tú saber que tú conocer tus riesgos mejora tu competitividad. Excelente, así es. Excelente. Bueno, invite, señor Sandy, a nuestros... Bueno, agradecer a todas las personas que siempre están con nosotros en el chat de YouTube. Sigan suscribiéndose y, por supuesto, también comentando en nuestras redes sociales de No Riesgos Podcast. Y lo que sí le decimos al final siempre, que la prevención de riesgo es una decisión inteligente.